Hola, buen día. El día de hoy, 30 de agosto, es el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Este día tiene formalmente su origen en una resolución de la Asamblea General de la ONU. Sin embargo, en términos sociopolíticos, tiene su origen en las dictaduras militares del Cono Sur. Para hablar sobre este Día Internacional nos acompaña el doctor Álvaro Martos, exalumno de la Flaxo México y coordinador de investigación del Observatorio sobre Desaparición e Impunidad. Álvaro es también miembro del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda. Hola Álvaro, bienvenido. Un gusto conversar contigo. ¿Nos podrías contar un poco más sobre este punto? Bueno, antes que nada saludo a toda la audiencia y tal vez comenzar comentando que este fenómeno de las desapariciones, si bien tiene su origen como práctica desde la Segunda Guerra Mundial, es justamente en los procesos dictatoriales en el cono sur del país, principalmente en Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Perú, donde comienza a tomar forma como lo que hoy conocemos como desaparición forzada. En ese contexto justamente de imposición del terror y de esas desapariciones siempre han habido procesos de resistencia, y esos procesos de resistencia han sido encabezados no ya por las víctimas directas, por obvias razones, por estar desaparecidos, sino por un actor que se ha convertido en un motor clave de la lucha por la búsqueda de estas personas desaparecidas, que son las familias, ¿no? Las familias a lo largo de los años se han organizado a través de distintas organizaciones, colectivos, comités, asambleas, organizaciones, etcétera. Y una de esas organizaciones que más trayectoria ha tenido a lo largo de los años ha sido la Federación Latinoamericana de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas, FEDEFAM. Y FEDEFAM desde 1981 ya había propuesto que se tomara el 30 de agosto como el Día Internacional del Detenido Desaparecido, y esa lucha justamente fue la que posteriormente en el año 2010 fue reconocida por la Organización de Naciones Unidas para conmemorar este día. Entonces, si tuviésemos que trazar una historia de esta efeméride, Sí. podríamos retrotraernos hasta 1980 en esas luchas de las familias y de los colectivos que de forma transnacional, no solamente en Argentina, no solamente en México o no solamente en Chile, sino ya hermanados a partir de esta lucha, logran impulsar este día y lo siguen manteniendo en pie, ¿no? Una de las cosas que también ha luchado FEDEFAM es que no solamente se conmemore este día y que ya ha sido reconocido de manera oficial, sino que también ellos nos invitan a extender este ejercicio de reflexión en la semana del detenido desaparecido. Entonces, esta efeméride viene justamente acompañada de otros días anteriores y posteriores al 30 de agosto, donde también se hacen este ejercicio de toma de conciencia, de sensibilización y de, sobre todo, poder informar a la población y presionar a los estados para que tomen medidas frente a este particular violación a derechos humanos que tiene que ver con la desaparición forzada de personas. Este origen de la desaparición que tú has descrito marcó profundamente los primeros análisis, tanto populares como académicos, de lo que se conoce como la desaparición forzada. Sin embargo, como sabes, el término no describe todas las situaciones que se presentaron en otras dictaduras, como por ejemplo en el Perú, y ha sido, digamos, rebasado por situaciones más complejas en países con regímenes democráticos, como es el caso de México, pero también de Colombia. Además, observamos la desaparición de otros grupos sociales como los migrantes que cruzan fronteras y desaparecen en su camino. ¿Qué nos puedes decir, Álvaro, sobre la desaparición forzada hoy en el mundo? Bien, ahí una de las notas más importantes de la figura del detenido desaparecido es de algunas
forma su plasticidad, ¿no? Hablamos de detenidos desaparecidos o de desaparecidos a secas para referirnos a un conjunto de víctimas que bajo diferentes circunstancias, por diferentes causas, comparten un mal destino común, que es la desaparición, el no saber dónde están. Sin embargo, estas desapariciones, que en un principio estaban acotadas a aquellas que eran ejecutadas por agentes del Estado o por personas que actuaban bajo las órdenes de agentes estatales o por omisión o aquiescencia, si bien al principio la figura del detenido desaparecido estaba asociado particularmente a ese tipo de desapariciones, en la actualidad el concepto de desaparición abarca un conjunto mucho más amplio de víctimas, entre las que se encuentran, como bien comentas, las personas que atraviesan los diferentes territorios del mundo en condición de migrantes, y también otras formas de desaparición que se engloban bajo esta idea de la desaparición social de las personas y que tienen que ver con las personas que están indocumentadas, las personas que quedan atrapadas entre las fronteras de los países, o todas las personas que el Estado o las autoridades estatales deja de contar, invisibiliza y deja de contener dentro de este concepto que nosotros conocemos como ciudadanía. Entonces, hoy las desapariciones y la figura del desaparecido o la desaparecida abarcan a un conjunto múltiple de víctimas. Y esto especialmente se ha traducido en México en los cambios en la legislación y en la codificación penal del delito, y que tiene que ver con este nuevo delito que se llama desaparición por particulares. Justamente la idea o el tipo penal de la desaparición por particulares lo que hace es tratar de capturar esa plasticidad o esa amplitud del concepto de desaparición que la idea de desaparición forzada había dejado de lado. Hoy justamente en México tenemos que la desaparición y las personas que sufren la desaparición son privadas de la libertad y son desaparecidas por un conjunto múltiple de actores que ya no solamente se acotan o se limitan a los agentes estatales, sino que involucran a otro tipo de particulares. Una parte de ellos tiene que ver con las organizaciones vinculadas al crimen organizado y al tráfico de drogas, pero también implican a otro tipo de particulares que operan en otro tipo de redes de criminalidad o que no están involucrados en redes criminales, sino que parten de un contexto más inmediato a las personas, como puede ser el contexto familiar o el contexto comunitario. Entonces, la historia misma del concepto de las desapariciones es una historia a través de la cual se va ampliando este concepto para intentar ponerle nombre a algo que es muy difícil de nombrar, ¿no? A un evento, a un fenómeno que nos deja más preguntas que respuestas. Entonces, justamente en la intención de poder asir, de poder entender y de poder comprender qué pasa con aquellas personas que hoy no están aquí con nosotros, es como el concepto de desaparición empieza a ampliarse para poder abarcar a ese conjunto múltiple de víctimas. Las cifras de la desaparición son abrumadoras. Oficialmente se reconocen más de 100,000 personas desaparecidas en nuestro país. 100,000 personas de las que no sabemos nada. ¿En dónde están? ¿Qué les pasó? ¿Siguen vivas? ¿Están muertas? Álvaro, tú formas parte de un observatorio sobre desaparición e impunidad que tiene como uno de sus objetivos justamente la generación y la sistematización de información. Cuéntanos sobre los retos a los que el observatorio, y sin duda muy importante, las colectivas y colectivos y las organizaciones de familiares de las personas desaparecidas se enfrentan para simplemente contar con la información mínima, básica, que permita idear una estrategia de búsqueda de sus seres queridos. Ahí soy parte del Observatorio de Desaparición e Impunidad. Es un proyecto interinstitucional donde, entre otras instituciones, participa Flaxo.
Y un poco la tarea que nos hemos dado en el observatorio es poder entender mejor las desapariciones, ¿no? El observatorio nace en el año 2015 en un contexto donde ya había pasado Ayotzinapa y donde empezaba a haber cada vez más interés en el tema de las desapariciones, y con este interés surgían nuevas preguntas, ¿no? Lo que teníamos por aquel entonces eran recuentos y el trabajo de los colectivos y de académicos que habían dado cuenta de las desapariciones que ocurrían en el contexto del terrorismo de Estado en México y también en el contexto de la guerra contra las drogas, pero la necesidad o la demanda que había en aquel momento era poder profundizar esa comprensión a partir de analizar las desapariciones desde un punto de vista mucho más amplio. En ese proceso, y justamente una de las primeras reflexiones que surgió es que el tema de las desapariciones en muchos aspectos es un problema de información, ¿no? Uno de los aspectos constitutivos de la desaparición tiene que ver con la falta de información. Una persona está desaparecida porque no sabemos, no tenemos información, falta el dato sobre dónde está, sobre su localización, sobre su paradero. Entonces, a la hora de investigar y de tratar de reconstruir y de volver a hacer presentes a esas personas desaparecidas, comenzamos a entender que las desapariciones y la información van de la mano, y este ir de la mano toma la forma de un embudo, ¿no? De alguna manera, la información sobre las personas desaparecidas tiene la forma de un embudo donde en la parte más amplia, digamos, donde más información hay, es de la víctima, ¿no? Sabemos quiénes son las personas que nos faltan, sabemos sus nombres, sabemos sus apellidos, fechas de nacimiento, que eran parte de una familia, que tenían un proyecto de vida, que tenían una ocupación, un trabajo, etc. Sabemos que eran parte de una red social de personas que hoy las están buscando. Luego, si seguimos avanzando en ese embudo de la información, sabemos un poco menos, pero sabemos algo de cómo desaparecieron, ¿no? Tenemos la información sobre la última vez que los vimos, tenemos la información sobre el último paradero conocido, sabemos que algunos de ellos incluso se despidieron de su familia o dijeron: voy y vengo, voy a salir de mi domicilio, pero regreso, voy a mi trabajo. Entonces sabemos esa información sobre cuál fue su último paradero o la última vez que los vimos. Y en algunos casos sabemos cómo desaparecieron, ¿no? Sabemos que fueron personas que fueron privadas de la libertad por particulares, o fueron personas que fueron privadas de la libertad en un retén, o fueron personas privadas de la libertad en el marco de una detención arbitraria. Y por último, la parte más fina del embudo y donde tenemos mucha menos información es sobre quién hizo eso, ¿no? ¿Quién desapareció a esas personas? ¿Quién las privó de la libertad? ¿Quién las retuvo? ¿Quién de alguna manera las ocultó? Entonces, en esta forma de embudo, lo que hemos aprendido es que cuando tratamos con desapariciones, los problemas de información son claves, ¿no? Y esa información se va haciendo escasa a medida que avanzamos desde el punto de vista de las víctimas, desde el punto de vista de los hechos y desde el punto de vista de los perpetradores, ¿no? De los responsables. Entonces, en el Observatorio de Desaparición e Impunidad, un poco la tarea a la que nos hemos dado y en la que hemos estado trabajando en los últimos 6 años, tiene que ver con justamente poder reconstruir esas partes de la información que es como una especie de rompecabezas que constituyen un hecho de desaparición. Y en eso hemos aprendido mucho de las familias, mucho de los colectivos y mucho de las organizaciones de la sociedad civil que durante muchísimo tiempo han acompañado estos procesos de búsqueda, pero que también se han dedicado a otras tareas que están muy vinculadas a las desapariciones y que tienen que ver con la documentación de violaciones a derechos humanos. Muchas de las herramientas que hoy utilizamos para documentar desapariciones han sido desarrolladas en la lucha y en la búsqueda y en la documentación de violaciones a derechos humanos en los años 90, en los años 80 y en los años 70. Y ahí un poco los desafíos o las problemáticas a las que nos enfrentamos
tienen que ver justamente con desarrollar herramientas y desarrollar sistemas que de una manera homologada nos permitan conocer más sobre los eventos de desaparición. Entonces ahí es donde empiezan a aparecer los tesauros, donde empiezan a aparecer los formularios, donde empiezan a aparecer las fichas de búsqueda y las distintas herramientas que se han desarrollado desde los colectivos, desde la sociedad civil y también desde la academia para documentar desapariciones. Y ahí esas herramientas luego son también desarrolladas por el Estado para llevar los conteos oficiales, los registros oficiales. Y ahí las dificultades a las cuales se enfrenta el Estado son mayúsculas, ¿no? Y las consecuencias que tienen esas dificultades y esa falta de atención a esos registros tienen impactos mucho más severos y mucho más importantes que los que tienen las organizaciones de la sociedad civil, los colectivos y las familias. Entonces, por ejemplo, aquí en México actualmente existe un registro oficial que se llama el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que está mandatado por la Ley General en materia de desapariciones, que justamente tiene esa tarea, registrar las personas que desaparecen en México. Y ahí las dificultades o los principales problemas tienen que ver con el subregistro, pero también, como lo ha señalado el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas en su última visita a México, con la forma y las metodologías en las cuales se registra. Porque el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas no solamente debería registrar esas personas, sino que también debería registrar a aquellas personas que son localizadas y también debería registrar los tipos de desapariciones, en especial si son desapariciones forzadas o si son desapariciones por particulares o si son no localizaciones o los diferentes tipos de desapariciones que existen. Actualmente eso es como muy difícil de poder capturar en el registro porque obviamente hay muchas falencias a la hora de la captura de esa información. Entonces, muchos de los desafíos que hoy enfrentamos tienen que ver con esas fallas a la hora de registrar un evento que de por sí es muy difícil de registrar, ¿no? Está esta frase infame, ¿no?, que pronunciaba el dictador Videla cuando se refería a los desaparecidos, que sí, un desaparecido no está ni vivo ni muerto, es una incógnita, es una X, ¿no? Entonces, esas mismas incertidumbres, esas mismas incógnitas se traducen luego a la hora del registro y es cuando suceden todas estas fallas en la captura y todos estos problemas de subregistro que actualmente existen. Entonces, definitivamente el problema de las desapariciones es en muchos aspectos un problema de falta de información. De acuerdo con un informe reciente de la ONU, mientras que las obligaciones de los estados para prevenir, investigar y sancionar las desapariciones están ampliamente explicitadas en la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, el derecho a la búsqueda ha quedado un tanto disperso y poco desarrollado, no obstante ser fundamental para las víctimas de desaparición y sus familias. Según dicho informe, México es uno de los países donde se registraron relatos terribles sobre todos los aspectos de la búsqueda. Graves deficiencias en los métodos y técnicas, protocolos y rutinas inadecuadas, falta de coordinación, ausencia de una estrategia coherente, falta de respeto a los familiares de las víctimas, quienes frecuentemente son revictimizados. En respuesta a esta situación, tenemos por una parte importantes esfuerzos de búsqueda ciudadana, como la realización de 3 brigadas nacionales de búsqueda, y desde el lado institucional, la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda. ¿Qué nos puedes decir, Álvaro, sobre la búsqueda de personas desaparecidas en México? Ahí, al igual que comentaba hace un rato sobre la plasticidad de la figura del detenido desaparecido, lo primero que hay que decir sobre las búsquedas es que también tienen una plasticidad y una multiplicidad que se refleja en las diversas maneras en las cuales se busca, ¿no? Algo que desde las brigadas nacionales de búsqueda se ha intentado
posicionar y fortalecer es aquella narrativa que justamente reconoce esa multiplicidad de búsquedas, ¿no? Generalmente cuando vemos en la prensa o en las mismas acciones que el Estado realiza, la figura Sí. que primero se nos viene a la mente en relación a las búsquedas es la de aquel familiar que está enterrando una varilla, que está clavando una pala, que está desenterrando la verdad, ¿no? Sin embargo, las búsquedas en México y en muchas partes de América Latina no solamente se limitan a ese evento, ¿no? De ir al campo y con herramientas manuales buscar a las personas desaparecidas bajo la presunción que están sin vida y que han sido enterradas clandestinamente, ¿no? Las búsquedas son mucho más amplias que eso y abarcan diferentes maneras, ¿no? Y diferentes formas de buscar. Por ejemplo, en el marco de las Brigadas Nacionales de Búsqueda existen al menos 6 ejes de búsqueda. Esos 6 ejes de búsqueda intentan capturar esa multiplicidad y, por ejemplo, existe el eje de búsqueda en escuelas que tiene la tarea justamente de generar sensibilización con las personas que están en edad de escolar, pero Sí. también con las comunidades escolares, ¿no? Con los profesores, con las profesoras, con las familias de las y los estudiantes, etcétera, ¿no? Y ahí la forma de buscar se da a partir de la concientización, de la sensibilización, de la educación, de la pedagogía, que se enfoca sobre todo a la prevención, ¿no? A la prevención de las desapariciones. Esa es una forma de buscar. Existe también el eje de búsqueda en iglesias, y ahí uno se preguntaría, ¿no? ¿Qué tiene que ver la religiosidad? ¿Qué tiene que ver la fe con las búsquedas? Y ahí lo que nos han enseñado las personas de fe, las personas religiosas, es que también a través de la oración, a través de la fe vista desde el punto de vista ecuménico, Sí. también se está buscando, ¿no? Y es en esas comunidades de fe donde muchas veces aparece esa información que nos ayuda en campo a identificar aquellos lugares donde pueden estar estas personas desaparecidas. Y es la fe también lo que alimenta a las personas buscadoras, lo que les da es la esperanza y lo que les da la energía para poder seguir buscando. Otros ejes de búsqueda tienen que ver con el eje de búsqueda en vida, y ahí los trabajos de búsqueda se realizan bajo la presunción de que las personas que están desaparecidas están con vida y pueden estar, por ejemplo, en los centros de readaptación social, en los cerezos, ¿no? Entonces se asiste a los centros de reclusión, a separos y a distintas instituciones que recluyen a las personas para cotejar y saber si ahí están esas personas que estamos buscando, ¿no? Esta búsqueda en vida también se realiza en hospitales psiquiátricos, en hospitales generales y en centros de tratamiento de adicciones, donde muchas veces han sido localizadas personas que han sido detenidas y han sido derivadas a estas instituciones de salud, pero que no han Sí. sido registradas correctamente o no se ha podido notificar a sus familiares. Entonces su familia los busca y resulta que están ahí en estas instituciones con vida. Obviamente en la brigada también está el eje de búsqueda en campo, que tiene que ver con estas actividades y estas búsquedas que mencionábamos al comienzo, y también existe un eje de identificación y que tiene que ver con estas otras formas de búsqueda que se relacionan con la posibilidad de asociar un nombre y un apellido, una identidad, con aquellos cuerpos que están en los servicios médicos forenses en calidad de no identificados y que también son desaparecidos, ¿no? Y que también pueden ser aquellas personas que buscan a sus familiares, ¿no? Entonces, la búsqueda en la actualidad abarca toda esa multiplicidad de formatos y que se han también traducido en ordenamientos y en protocolos. Hoy en México existe el protocolo homologado de búsqueda, y hay un poco la forma que tuvo el protocolo de capturar todas esas formas de búsqueda es con la tipificación de 5 formas de búsqueda que tienen que ver con la búsqueda inmediata, que es la que se realiza en los primeros momentos, la búsqueda individualizada, que es aquella que se realiza cuando existe la presunción de la comisión de un delito contra la persona que está desaparecida,
la búsqueda generalizada, que es aquella que se realiza cuando buscamos personas de manera general en diferentes contextos o diferentes sitios de hallazgos. La búsqueda por patrones, que tiene que ver con la posibilidad de asociar diferentes campos de información para poder dar con el paradero de personas a partir de la recurrencia de ciertos eventos. Y la búsqueda de familias, que es cuando encontramos una persona que está desaparecida y lo que tenemos que buscar no es tanto a la persona desaparecida, sino a los familiares o a las personas que posiblemente estén buscando a esa persona, ¿no? Entonces, en la actualidad existen ejes de búsqueda, existen tipos de búsqueda en el protocolo homologado y todas ellas apuntan justamente a poder capturar esa plasticidad, esa multiplicidad de formas en las cuales tanto las autoridades del Estado, pero principalmente las familias y las víctimas indirectas, buscan a sus seres queridos. En nuestro país, la desaparición forzada como una estrategia de represión política surge más o menos en la época de las dictaduras militares de América del Sur, en el periodo conocido como la Guerra Sucia. Tú ya has hablado extensamente sobre esos regímenes, sobre las movilizaciones de las familias y su importancia, digamos, en el movimiento latinoamericano contra la desaparición forzada. Desde entonces, la sociedad civil, como también has ejemplificado, se ha movilizado y organizado de cara a esta problemática. Con la guerra contra el narcotráfico, sin embargo, el fenómeno de la desaparición se recrudeció y complejizó. De la misma manera, las acciones de la sociedad civil se multiplicaron, dando lugar a un movimiento nacional por los desaparecidos en México, que aglutina a un conjunto de actores: colectivas, asociaciones civiles, instituciones académicas de derechos humanos, organismos internacionales, etcétera, que luchan por la vida, la verdad, la reparación, la justicia. Por favor, Álvaro, para cerrar esta conversación, comparte con el público tu apreciación sobre el movimiento. Por ejemplo, ¿cuáles han sido sus principales logros y desafíos? ¿Qué acontecimientos han sido clave en su desarrollo? ¿Qué organizaciones son centrales al movimiento? Y la importancia también de las mujeres en esta lucha. Ahí, en relación al movimiento de buscadoras y el movimiento por nuestros desaparecidos, aquí en México, tal vez lo primero que hay que mencionar tiene que ver con sus raíces, ¿no? Esta movilización que de alguna forma se institucionaliza y se organiza en el movimiento nacional por nuestros desaparecidos en México, que cobra muchísima visibilidad en el marco de la incidencia para la Ley General en materia de desaparición en 2017, tiene sus raíces en el movimiento por la paz, con justicia y dignidad, tiene sus raíces en las organizaciones que conforman el movimiento de derechos humanos en México y tiene sus raíces también en aquellas experiencias de organización colectiva desde la época del terrorismo de Estado en México y que se vinculan con estas organizaciones, ¿no? Con AFADEM, Sí. con el Comité Eureka y con las diferentes organizaciones que en diferentes geografías del país desde los años 70 vienen dando la lucha por la búsqueda de sus seres queridos, ¿no? Por la búsqueda de las personas que están desaparecidas. Entonces, el movimiento nacional por nuestros desaparecidos en México tiene su pico máximo de visibilidad en 2017 en el marco del proceso de creación y de sanción de la Ley General en materia de desapariciones, pero como lo dijimos también recién, tiene sus antecedentes y tiene luego su futuro, o tiene su historia continua, y que tiene que ver con la multiplicación de colectivos, ¿no? A partir de la sanción de la ley en diciembre de 2017, lamentablemente las desapariciones no han decrecido, sino que al contrario han aumentado, y en ese marco también se han multiplicado los colectivos. Estos colectivos de búsqueda de personas desaparecidas toman diferentes formatos organizativos, algunos de ellos, como por ejemplo la Red de Enlaces Nacionales,
se organizan justamente en forma de red a partir de regiones donde abarcan diferentes colectivos, y es justamente este crecimiento, diría que exponencial de colectivos, lo que caracteriza hoy la diversidad y la multiplicidad del movimiento, ¿no? Esta diversidad y multiplicidad tiene tal vez una característica muy importante y de alguna manera definitoria, que tiene que ver con la presencia de mujeres como lideresas y de alguna manera como el rostro visible de esos colectivos, ¿no? Uno, si se pone a observar los procesos de movilización, las protestas en la calle, las diferentes acciones que encabezan estos colectivos o estas colectivas, por llamarlas de una manera más apropiada a esa condición de género, están liderados por mujeres, ¿no? Son las mujeres las que toman la iniciativa, son las mujeres las que llevan el liderazgo, son las mujeres las que encabezan estas luchas, y esto no es algo que solamente suceda en México, sino que ha sucedido a lo largo de la historia, ¿no? Uno puede recordar aquí en México figuras como Tita Radilla, figuras como Rosario Ibarra, puede también uno, si se va al marco internacional, recordar figuras como Norita Cortiñas en Argentina, Estela de Carlotto y las distintas madres y abuelas de Plaza de Mayo, y ahí lo que se mantiene o lo que se hace como una constante es la figura de estas mujeres, ¿no? Mujeres poderosas que en el marco de un proceso que es muy doloroso, a partir del amor, a partir de la esperanza, logran construir formas dignas de llevar esta lucha y de buscar a sus seres queridos. Entonces, en la actualidad, un poco los desafíos que enfrenta el movimiento en México tienen que ver con justamente poder canalizar y poder mantener una agenda que sea vibrante, que sea desafiante y que logre de alguna manera impactar en el país, en las autoridades y en el debate público. Lamentablemente, con la multiplicación de las desapariciones y haber llegado y superado ya esta cifra tremenda, ¿no?, de las 100.000 desapariciones, el peligro siempre presente tiene que ver con la normalización, tiene que ver con la aceptación, tiene que ver con de alguna manera la resignación o la naturalización de que en México desaparecen personas. Entonces, en ese marco de normalización, justamente el desafío que tiene el movimiento es generar ruptura, es generar disputa, es generar contención, es decir, esto no es normal, ¿no? Desaparecer no es normal. Y justamente este día y esta semana que se acerca alrededor del 30 de agosto, tiene la función o tiene ese desafío de poder generar un acontecimiento político, ¿no? De poder de alguna manera parar el tiempo, de parar la dinámica cotidiana y decir, hoy se recuerda, hoy hacemos memoria y hoy los traemos, los hacemos presentes a estas más de 100.000 personas desaparecidas. Hoy decimos que esto no es normal, hoy recordamos que no está bien ni que tampoco debe ser aceptado como algo cotidiano o como algo que sucede porque sucede, sino que hoy los traemos en forma de presente, de lucha, en forma de presente de búsqueda, en forma de presente de memoria, ¿no? Entonces, uno de los principales desafíos tiene que ver con eso, y al lado de eso tiene que ver con justamente poder responder a la crisis de desapariciones en México. Y ahí hablamos de que la crisis de desapariciones tiene al menos 3 facetas, ¿no? La primera faceta de la crisis de desapariciones en México tiene que ver con la magnitud, tiene que ver con estas más de 100.000 desapariciones que hoy existen en el país y que tienen que ver, como lo señaló el Comité contra las Desapariciones de Naciones Unidas, con la falta de una política nacional de prevención y con elementos que de alguna manera obstaculizan o impiden esa política nacional de prevención. Entre ellas, la más importante tiene que ver con este enfoque militarizado de la seguridad pública, ¿no? Tenemos a una Guardia Nacional
que está la intención, el proyecto de absorberla dentro de la Secretaría de Defensa Nacional. Tenemos a un ejército y a unas fuerzas armadas que cada vez se involucran en más tareas, siendo la más contradictoria e incluso inconstitucional la de ejercer funciones de seguridad pública, ¿no? Entonces, eso justamente fue lo que señaló el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas como uno de los aspectos que no ayuda a la prevención de las desapariciones y que es necesario desmilitarizar para poder justamente sentar las bases de una política nacional de prevención, ¿no? Eso tiene que ver con la primera faceta de la crisis de desaparición en relación a la magnitud. La segunda faceta de la crisis de desaparición en México tiene que ver con la crisis forense o la crisis de identificación. Según un estudio y la investigación que ha realizado el propio movimiento, existen al menos 52.000 personas, sí, 52.000 cadáveres que están en calidad de no identificados, que están ahí en los servicios médicos forenses, están en las fosas comunes, que no tienen una identidad, ¿no? Y que hoy en día están esperando ser identificados a través de ADN o a través de las distintas formas de identificación que existen para poder de nuevo asociar ese nombre y apellido con esos restos humanos que están en calidad de no identificados. Y finalmente, la tercera faceta de esta crisis tiene que ver con la crisis de impunidad, con la falta de justicia que existe en relación a las desapariciones tanto forzadas como por particulares y que se reflejan en el escaso número de sentencias. En la actualidad, en un país con más de 100.000 desapariciones, solamente hay 36 sentencias en relación a delitos vinculados a la desaparición. Ese número que es irrisorio, que no alcanza a ser el 0,0 de 100.000, nos da cuenta de que existe una tercera faceta de esta crisis de desapariciones que tiene que ver con la ausencia de responsabilidades, que tiene que ver con la ausencia de castigo y que tiene que ver más profundamente con la ausencia de justicia. Y que esto se refleja en la impunidad casi absoluta, asimismo lo ha catalogado Naciones Unidas en relación a las desapariciones. Entonces, estas tres facetas de la crisis, que tienen que ver con la magnitud, que tienen que ver con la crisis forense y que tienen que ver con la crisis de impunidad, dan cuenta de esos desafíos que tiene el movimiento, pero que tenemos como sociedad, ¿no? Y ahí es importante algo que han señalado las familias, que no son solamente 43, faltan nuestros hijos también, nuestros familiares también, faltan cientos de miles de personas en México, y que los desaparecidos no solamente le faltan a los familiares, los desaparecidos nos faltan a todas y a todos como sociedad. Entonces, el 30 de agosto es justamente ese día en el cual de alguna manera los volvemos a hacer presentes a través de estos reclamos de verdad, de justicia, de memoria, de reparación y de garantías de no repetición. Invitamos a la audiencia a escuchar los podcasts que acompañan esta entrevista y estar atenta para nuestro siguiente Día Internacional, el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, el próximo 23 de septiembre. Soy la doctora Ligia Tavera Fenollosa. Muchas gracias a nuestro invitado, a ustedes por escuchar y hasta la próxima emisión.